noches, bienvenidos a esta mesa de análisis del tercer debate presidencial. Soy Enrique Gómez, director de la Agencia Mexiquense de Noticias, y les doy la bienvenida a esta iniciativa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos denominada Reto 2024. Una iniciativa con la cual buscamos coadyuvar a un voto mejor informado rumbo a los comicios del 2 de junio. Y esta noche, como ya es costumbre en esta mesa de análisis, contamos con un panel de expertos que nos aportarán elementos clave para discernir, comprender, entender de mejor forma lo ocurrido en este tercer debate presidencial. Y también esta noche me da mucho gusto seguir compartiendo esta mesa de análisis con la conducción de esta mesa de análisis con mi colega Israel Dávila, coordinador del área digital del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Israel, pues aquí cerrando el ciclo de estos 3 debates presidenciales. Israel. ¿Qué tal? Muy buenas noches al auditorio, y así es, hoy vamos a discutir sobre lo que acaba de acontecer en este debate presidencial, pero también vamos a hacer un pequeño análisis de lo que fueron las campañas electorales. Ya estamos a 15 días de la jornada electoral, a 10 días de que terminen las campañas presidenciales, y bueno, vamos a iniciar con este asunto. Primero vamos a presentar a los invitados, a los expertos que nos van a ayudar a desglosar todo lo que se dijo y no dijo en este debate presidencial. Aquí a mi lado tengo a la doctora Cristina Pablo Dorantes. Ella es pionera en estudios de criminología y prevención del delito, es investigadora del Centro de Investigación de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho y es docente de la misma facultad en la máxima casa de estudios de la entidad. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias, buenas noches. También nos acompaña la doctora Lidia Mejía Robles. Lidia Mejía Robles. Ella es doctora en alta dirección por el Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México, es experta en imagen pública. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y también el exconsejero electoral por la Ciudad de México, Eduardo Huchín. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Pues bueno, vamos a empezar con este análisis sobre lo que fue el debate presidencial. Para ustedes, ¿quién ganó el debate? No sé, Lidia. Sí. Bueno, no vi un ganador definitivo como lo vi en otros debates. La verdad es que en el segundo debate teníamos como claramente un ganador definitivo. A mí particularmente me pareció que Maynes desempeñó un papel muy bueno en este segundo debate, en imagen, en propuesta, inclusive en el argumento que nos presentó. Me parece que tuvo un papel muy destacado esta noche. Y recordemos, hagamos aquí el recuento. Este tercer debate presidencial tocó los temas de política social, tocó los temas de inseguridad pública, crimen organizado, migración, política exterior, pluralidad, división de poderes y democracia, temas nodales, temas vitales. Por eso la pregunta inicial, en este cúmulo de temas que son pues, realmente significativos para la vida nacional, política y democrática del país, ¿quién habrá ganado el debate, Eduardo? Bueno, es una pregunta en realidad compleja, porque ¿quién ganó el debate según qué? Si pensamos en la agresividad y en los ataques, Xóchitl fue la que estuvo en primer lugar en ese rango, digamos. Si pensamos en quien tiene claro que va a ganar la elección, digo en su visión, no es la mía, ¿no? En su visión. ¿Quién tiene claro que va a ganar la elección y en consecuencia se comporta como jefe de Estado, como jefa de Estado en este caso, pues es Claudia Sheinbaum. Y realmente quien pudo resultar ganador, si tenemos en cuenta un probable aumento en las intenciones de voto, ese fue Jorge Maynes. Entonces, ¿cuál elegimos? ¿Cuál criterio elegimos para definir quién ganó? Si es en elegancia, diríamos que la más elegante fue Sheinbaum, ¿no? Entonces, esto es una pregunta compleja, pero bueno, lo cierto es que Jorge Maynes, coincido en que tuvo un papel muy destacado en esta ocasión, incluso con respuestas o reacciones simpáticas, ¿no? O empáticas, y creo yo que puede ser el que mayor ganancia tenga en cuanto a intenciones de voto. Es posible que hacia allá se mueva, si es que se mueve, las encuestas en cuanto a las intenciones de voto.
Pero de acuerdo a las estrategias con las que cada uno de los candidatos presidenciales llegó a este debate, ¿quién la pudo desarrollar de mejor forma? ¿Quién tuvo la estrategia más efectista? No, yo creo que en ese terreno fue Claudia Sheinbaum por la calidad de sus proyectos y porque además, como viene de un gobierno que está en el poder, tiene proyectos más sólidos, mejor construidos y más articulados. Y que aquí hay un tema importante. El escenario de este tercer debate fue Tlatelolco, que incluso esa narrativa la aprovechó muy bien Claudia Sheinbaum al hablar sobre la historia, porque muchas veces hablamos en política de los años recientes o de los sexenios recientes. Y Sheinbaum lo que hizo fue irse hacia la historia del 68, a la historia de la represión de un gobierno priista y tantas estas que vinieron después durante la Guerra Sucia. Cristina, yo haría la pregunta o la modificaría. ¿A quién le pesó más la historia en este debate? Bueno, los debates justamente, como decía, es una pregunta complicada de que quién lo había ganado, pero ¿quién le pesó más esta historia que tuvieron? Yo considero que fue tanto a Xóchitl como a Sheinbaum, justamente por todos los antecedentes de lo que estuvieron atacando, ¿no? De que los priistas, de que los panistas, de que los mismos de Morena que han albergado a los priistas y a otros partidos y que no tienen ni siquiera identidad. Entonces, este debate lo que nos permite ver en este debate es justamente la actitud. Una actitud que Sheinbaum la llevó muy bien, justamente por todos estos antecedentes, como inicia, porque ya tiene una investidura, se siente más presidenciable. Sí, y por su parte, Maynes estuvo hablando con verdaderas propuestas, también trayendo a la actualidad esta historia, ¿no? También recalcando lo que ha pasado anteriormente con esto. Pero ¿no será que, por ejemplo, Maynes tiene un peso menor de la historia, una menor historia negativa, por así decirlo? Bueno, en cuanto a su candidatura, pero en cuanto a los argumentos que manejó, estaban hablando justamente de esos pesos que hay. Y sí, efectivamente, porque es más innovador, los votantes que él trae, como lo reflejó mucho, pues son los jóvenes, todas las actitudes que ha tenido antes, todo este trabajo que ha venido realizando en universidades y más, las políticas que trae con visión de niñas, niños, infancias, efectivamente sí no tiene la carga de esta historia. Pero considero que a Xóchitl sí le afectó también esta cuestión de la historia. Bien, los tres candidatos presidenciales han venido construyendo también su personaje durante toda esta campaña. Y en este debate también vimos que se reforzó esa idea de personaje, de la personalidad de cada uno de ellos. ¿Tú cómo los viste? ¿Quién comunicó mejor de acuerdo al personaje que ellos han construido a lo largo de su campaña presidencial? Yo creo que lo que vimos fue algo muy predecible, ya lo esperábamos y lo vimos en el segundo debate inclusive, Xóchitl muy agresiva, en confrontación, Claudia siempre en la continuidad del régimen actual y que es digamos que la obligación que traía era defender la continuidad, ¿no? Inclusive con datos que mostró, que tendríamos que corroborar también porque depende de la perspectiva que lo veamos, desde luego. Entonces creo que fue muy predecible, creo que Maynes trae un público objetivo clarísimo que desde toda la campaña lo ha venido manifestando. Él va dirigido al público joven, a captar, decía él, a los que van a votar por primera vez, lo dijo en el debate. Y las dos candidatas traen un peso cargando del pasado histórico que tienen evidentemente de la herencia de los partidos y sacaban unos gobernadores y a ver quién traía más, ¿no? Como en juego de naipes, quién traía más. Entonces creo que ambos estaban en personaje. Ambas estaban en personaje. No vi, la verdad es que no vi novedades. Vi a una Claudia muy rígida. De momento sentía yo que trataba de relajarse, la sonrisa, de momento había temas en los que sonreía que no eran para sonreír, cuando le decían sobre que no ha recibido a las madres buscadoras, por ejemplo, y ella sonreía. Y creo que ahí todavía le faltó sensibilidad, que es algo que se le ha criticado mucho y que dio continuidad a ese personaje. Y Xóchitl trató de ser fresca, como lo ha sido, aguerrida, empática quizás con las mujeres, pero no sé si eso le dé, digamos, conservando un personaje, pero no sé si eso le dé para lograr persuadir al público que no ha decidido hoy día
qué va a hacer o qué decisión va a tomar dentro de 10 días. No, y que lo más importante de este debate, de este último y tercer debate, era conocer la estrategia final con la cual llegaban las dos candidatas y el candidato presidencial. Es decir, ¿cuál es su apuesta final? Ahí yo preguntaría, Eduardo, ¿cuál consideras que fue la apuesta final de las dos candidatas presidenciales? También el candidato presidencial, pero ¿cuál habrá sido esa apuesta final que ellas hacen, y el candidato obviamente, para tratar de salir con mejores dividendos el próximo 2 de junio? Quisiera regresarme a una pregunta anterior, tuya. ¿A quién le pesó más? Evidentemente a quien más le pesó desde el lugar mismo de donde se transmitía, donde se efectuaba el debate, que era la Torre de Tlatelolco, recordémoslo, es decir, el área de la represión inolvidable, terrible, en 1968, en ese sentido le pesó más a Xóchitl el lugar y el debate, no por causa de ella, sino por los partidos que le están postulando, particularmente el PRI. Es candidata del PRI, que es el autor de esa terrible represión, y también de las de unos años después con Luz Echeverría. Eso, por supuesto, le pesa para la figura, porque es eso lo que ella representa, aunque no quiera, aunque se diga candidata ciudadana, pero los partidos que la postulan son esos. Y si tenemos en cuenta el otro partido, que es el PAN, pues también tiene una historia no precisamente digamos, de comprensión con la población. Entonces, yo creo que a ella es a quien más le pesó ese pasado, porque Claudia hizo un repaso de las represiones, de las terribles represiones de las que no se puede desvincular el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, en relación con la pregunta de ahora, pues estrategias. Yo creo que las estrategias mejores fueron las de Claudia Sheinbaum y las de Jorge Maynes. Yo creo que Xóchitl ha equivocado la estrategia desde casi el minuto 1 de la campaña, porque insiste en descalificar todo. Siempre es algo que se cae, el país está en llamas, el gobierno ha abandonado a las clases menos favorecidas. Todo eso que se cae al contrastarlo con la realidad, porque lo que tenemos es un gobierno, independientemente de que nos simpatice o no, donde hay reales logros importantes. Pensemos, por ejemplo, en el salario mínimo. Y por eso, bueno, ese es uno de los hechos. El otro son los programas sociales, el otro es el desempleo. Acaba de darse a conocer que México, por segundo mes consecutivo, fue el país que menor tasa de desempleo tiene en la OCDE, que ya es decir, ¿no? Es decir, en la lista de países desarrollados, los más desarrollados, a los que se ha colado México, México tiene la tasa menor, creo que es 2.6, por segundo mes consecutivo en este año, por poner un ejemplo de estos días, ¿no? Pero además está el hecho del salario mínimo, que es otro gran logro digamos, tiene repercusiones en en casi toda la población, pero es un logro real contra la narrativa que se venía estableciendo de que si se aumentaba más de lo que antes crecía el salario mínimo, la economía se iba a caer y las empresas iban a tener que cerrar porque no lo resistían. Y viene López Obrador y acaba con ese mito desde el primer año que le toca el aumento del salario mínimo, y ahora tenemos un aumento superior al 100% y la economía no se ha caído, ni la inflación ha derribado la economía. Sí, que ahí tendríamos dos temas importantes. Uno, el peso de la historia, que digamos, incluso cuando se planea la realización de este debate en ese lugar, pues no se pensó que le iba a pesar más a una candidata, ese es uno. Y luego, el asunto de los logros que actualmente obtiene el gobierno federal y que también es difícil cuestionarlos. Pero, ¿qué les parece que hagamos una pausa para continuar con esta discusión, regresando de la pausa, sin dejar de lado este asunto del peso de la historia y cómo cuestionar
los logros de gobierno a la luz de una campaña electoral. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso en este análisis del tercer debate presidencial en Reto 2024, una iniciativa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos para coadyuvar a un voto mejor informado rumbo a los comicios del 2 de junio. Y en este primer segmento estamos analizando la estrategia con la cual llegaron las candidatas y el candidato presidencial a este último debate. ¿Cuál fue su apuesta final? Para ilustrar aún más esta discusión, vamos a ver algunos de los segmentos más destacados de este tercer debate, donde se presentó, donde se evidenció gran parte de esa estrategia. Vamos primero con Claudia Sheinbaum. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? ¿Cuál fue su estrategia en este tercer debate presidencial? Por eso, cuando fui jefa de gobierno, hice 7 preparatorias y 2 universidades. Aquí se las voy a mostrar. La Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hoy estudian 50,000 jóvenes que antes no tenían la posibilidad de estudiar en la Ciudad de México. Esto lo vamos a llevar al país. La educación es un derecho, no un privilegio o una mercancía, como quiso el PRIAN. Bueno, esta fue la intervención, una de las intervenciones de Claudia Sheinbaum. Doctora, como decían hace rato los panelistas, pues Sheinbaum ya se muestra más bien no como una candidata, sino ya como alguien que quiere ejercer el poder. Efectivamente, no es lo que se trata en estos debates de ver el carácter. Y ella ya presenta, bueno, nosotros también se presentaba más firme, pero ya más segura, más empoderada con el cargo de presidenta, ¿no? Sí, efectivamente, también dentro de su estrategia también fue el ataque, o sea, sin olvidarlo, también estuvo atacando, menos que Xóchitl, pero ya con otra visión, ¿no? Ya más empoderada con el cargo de presidente. No, incluso ella fue una de las que dijo, fue la que dijo que ella era la única que tenía de los 3, la que podía demostrar que tenía resultados en el ejercicio de gobierno, ¿no? Que ya gobernó en un cargo importante como es nada menos que la Ciudad de México. Entonces, eso le permite presentar cosas más interesantes, pero también decir lo que ya hizo, como ahora en el inserto que veíamos. Yo hice 2 universidades y aquí están las fotos, ¿no? Esa es una ventaja que tiene, que tendría cualquiera que hubiera tenido un cargo como el que tuvo Claudia Sheinbaum. Y en este caso, Lidia, ¿tú cómo lo percibes como especialista en imagen pública? ¿Es adecuado? ¿Qué tan rentable electoralmente es que una candidata se presente precisamente como ya una gobernante o una persona que ya gobernó y que incluso ya se está presentando como una futura gobernante? Bueno, a nivel percepción, ella conoce ya, digamos, el resultado de las encuestas, todo mundo ya sabemos cómo va la ventaja. Y creo que en el debate lo único que fue administrar, a pesar de ser temas tan complicados y tan complejos como era el tema de la seguridad, creo que le faltó a Xóchitl, le faltó ser mucho más aguerrida en el tema de la seguridad. Era su gran oportunidad para molestarla, digamos, y creo que no lo hizo. Creo que Claudia se la llevó, de verdad es que de pechito, administrando su ventaja, dando esa percepción al público y a ella misma de que ya exactamente lo que va a pasar dentro de 10 días es solamente un mero trámite, porque ella parece que ya lo asume como tal, ¿no? Y hace que se refleje a los ciudadanos. Creo que en términos de todos sus seguidores, pues eso es una ventaja para ella. Es una desventaja para los seguidores o para los militantes de Xóchitl, porque pues su cuesta arriba le está haciendo muy pesada y ya estamos en la recta final y se ve complicado el escenario. Vamos ahora, con esto que comentas, vamos a ver a Xóchitl Gálvez. ¿Cuál fue esa estrategia? ¿Qué mostró Xóchitl Gálvez en este
tercer debate presidencial. ¿Cuáles fueron esos elementos que Xóchitl Gálvez, como dices tú, fue aguerrida, pero a lo mejor le faltó? ¿Cuáles fueron esos elementos? Vamos a ver una parte de lo que fue el debate presidencial con la candidata de Xóchitl Gálvez. En 2019, Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona, vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México, sin pagar impuestos. Entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal. Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena hasta su muerte en 2021. Bueno, y que aparte también veíamos en el debate esto de que reiteró Xóchitl Gálvez, narcocandidata, incluso mencionó el libro que recientemente ha salido y demás. Eduardo, ¿cómo ves esa posición de Xóchitl Gálvez? Ya lo comentaba ahorita Lidia, el asunto de esa posición aguerrida que presenta, pero ¿cómo ves? ¿Los ciudadanos en este momento están más cercanos a ser tendientes a una propuesta o a un ataque? ¿Cuál es la percepción del ciudadano respecto a este tipo de posturas? Yo creo que fue, aun cuando no lo llevó en ciertos momentos a un digamos, ataque exitoso y completo, yo creo que fue demasiada la reiteración de lo que ya ha dicho en los debates anteriores. Y eso le quita novedad, y hay momentos que digo, ya volvió con esto Xóchitl, ¿no? Creo que es un error. Pero además Xóchitl tiene un problema que es el de los negativos en las encuestas. No siempre le prestamos atención a ese aspecto, pero hay una pregunta que las encuestadoras hacen, no todas, pero varias, o casi todas, que dicen, ¿por cuál candidata no votaría usted? Nunca. Y en ese segmento, Xóchitl sale con un alto porcentaje de negativos, pero incluso con un porcentaje mayor que Álvarez Maínez. Y por supuesto que Claudia. Y Claudia recibe como un 7, un 13, entre un 7 y un 13% de gente que dice que nunca votaría por ella. Pero Xóchitl se va mucho más allá. Si no recuerdo mal, está alrededor del 40%. Y Álvarez Maínez está entre el 13 y el 27, según la encuesta que se vea. Es decir, quien tiene más negativos es Xóchitl. Por eso decía yo que equivocó la estrategia, porque desde el primer momento se vio que sus denuncias, algunas sí son fundadas, pero otras no. Algunas sí tienen mucho efecto, pero la mayor parte no, porque no hay pruebas de lo que dice. Digo, mostrar un libro, que además se había acordado que eso no se debía hacer, pero mostrar un libro como prueba, yo creo que eso es muy difícil, porque el libro tampoco tiene pruebas. Entonces, yo creo que esto no le ha resultado redituable a Xóchitl, tanto que en las encuestas, después de los debates, pues no ha habido grandes ganancias para ella. Y bueno, y ya pues el tiempo se está acabando. Por supuesto, hay que tener presente que la única encuesta válida es la del 2 de julio, por supuesto. Pero, ¿por qué insistir en esta narrativa de vincular a Morena y el narcotráfico, si es que no ha sido redituable? Incluso ya el INE hace unos días también mencionó o determinó y prohibió a la candidata que no podía mencionar a Claudia Sheinbaum como narcocandidata. ¿Por qué insistir si no da resultados? Yo creo que para convencer a la ciudadanía, porque es algo que nos aqueja a muchos, ¿no? La inseguridad. Entonces, relacionar a Claudia con el narcotráfico, con la criminalidad, con la falla en las estrategias del presidente actual, supongo yo que ella piensa que con eso la percepción de inseguridad que tenemos todos los ciudadanos es a causa del gobierno de Morena. Y por su parte, ella dice, nosotros estamos trabajando de otra forma. Por eso fue ese ataque, ¿no? Que le dijeron, sí, pero pues con puros del PRI, con los priistas que tienes ahí y panistas también que tienes ahí, ¿no? Entonces, eso sí no le funciona. No le funcionó.
Que aquí tenemos un tema bien interesante, lo que platicábamos hace rato sobre el peso de la historia. Es una narrativa que se trata de construir desde una visión opositora, pero esa oposición hoy en día también es cuestionada o se le puede cuestionar. ¿No lo consideras así, Lidia? Sí, creo que esta posición que toma dice, ¿por qué no le funciona? Yo creo que sí le funciona, o sea, yo creo que sí le funciona, por eso lo sigue haciendo, porque creo que digamos, en esta época electoral sale muy pertinente en época electoral el libro de Anabel Hernández, que es el que saca ella y lo menciona, y hay una campaña muy grande en medios de comunicación, en redes, por este documento, por este texto, pero además las noticias que han salido con respecto a la vinculación de candidatos que están relacionados con el narcotráfico, pues entonces hay una escalada, ¿no? Entonces creo que esta narrativa a gran escala pues funciona para mucha gente que precisamente, como dice la doctora, estamos hartos, estamos cansados de ver en las noticias todos los días estas noticias relacionadas con la delincuencia, con la violencia, con el narcotráfico, recientemente decapitados, descuartizados y demás. Entonces creo que sí tiene cabida, porque precisamente es uno de los puntos más álgidos que hoy día están aquejando mucho a la ciudadanía. Entonces creo que sí le funciona, pero creo que no es suficiente, Yo creo que le faltó en este tercer debate propuesta, y en los demás sí vimos, en los demás candidatos, la candidata, el candidato Maínez, vimos propuesta, vimos resultado, y ella de ataque. Entonces creo que ahí le funciona en el segundo, pero ya no le funciona en el tercero, porque el tercero era definitivo para aquel público a lo mejor que no había podido decidir, y creo que no resultó. Así es. Eduardo, en esta misma circunstancia, lo que platicamos hace rato, y es un tema que me parece vamos a tener durante toda esta mesa de análisis, va a estar flotando este tema de la historia, porque nos remitimos constantemente a los hechos pasados. En este aspecto, la estrategia finalmente de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez y de Maínez, ya en este último debate presidencial, ¿estaríamos advirtiendo que la mejor estrategia que funcionaría sería la de Sheinbaum? Bueno, si nos atenemos a las encuestas, pues por supuesto que sí. Pero hay una pregunta que está vinculada. ¿Por qué insiste en el ataque y por qué no hace otra cosa? Yo creo que es porque no hay un proyecto de nación. La oposición en este país no tiene un proyecto de nación que ofrecer como alternativa respecto a lo que está haciendo el actual gobierno y que Claudia Sheinbaum promete continuar. Entonces, por eso es por lo que, si vemos el discurso de la oposición, no solo el de Xóchitl, es el de que el país se incendia, la economía del país está caída, el metro no funciona, estoy recordando a un candidato, el metro se cae a pedazos, pero contrastando esto que dice la oposición con la realidad, choca. Entonces, por eso no tiene gran efecto, salvo en ese núcleo que podríamos llamar voto duro o el electorado duro, que tiene el PAN sobre todo, y que ahí sí tiene efecto, sí los complace, pero hablar solo para los partidarios, pues puede ganar muchos aplausos, pero los partidarios de cualquier partido son insuficientes, es decir, el voto duro de cualquier partido es insuficiente para ganar una elección, necesita convencer a los demás. Y esto es lo que no ha entendido aparentemente la oposición, e insiste en el duro y dale del oscuro, de que todo es negativo. Insisto, cuando los datos muestran otra realidad. Entonces, al no haber un proyecto alternativo, entonces el ataque es lo que queda. Digamos que aquí la oposición no ha aprendido todavía a hacer oposición. Y eso yo creo que para mí es lamentable. Porque un gobierno fuerte como el que existe, que eso del autoritarismo, pues, es otro discurso caray, un gobierno autoritario al que van los jóvenes y le tumban la puerta del Palacio Nacional y no los reprimen ni los persigue, ese es un gobierno autoritario. Un gobierno autoritario que permite que se expresen las plazas llenas como la de hoy en el Zócalo por parte de la oposición, y no hay nada en contra de ellos,
bueno, hasta la bandera finalmente les izaron. colocó. Digo, ese es un gobierno autoritario. Entonces, por eso digo que el discurso de la oposición choca con la realidad. Y por eso hasta ahora no parece que vaya a tener éxito, por lo menos no en el aspecto de debate, ¿no? De debate me refiero a la conversación general, no solamente a los debates presidenciales. Bueno, vamos a ver ahora las intervenciones de Jorge Álvarez Maínez, que es el otro candidato, es la otra oposición y es el personaje que más ha crecido en esta campaña presidencial. Vamos a ver sus intervenciones y platicamos sobre ellas. Con una nueva estrategia de seguridad que se aleje de la militarización que ha causado dolor, que ha causado una tragedia nacional y que ha convertido el territorio nacional en una colección de fosas. Dice la candidata del PRAN que ya tiene el carácter para enfrentar a los delincuentes. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales del PRI y del PAN? Esos son los verdaderos delincuentes. Pues ahí veíamos a Maínez haciendo pues esos esfuerzos para precisamente convertirse en la tercera opción. Cristina, ¿cómo adviertes esta estrategia que mantuvo Maínez, no solo en este debate, sino en los dos debates anteriores, siendo tal vez el crítico de las dos candidatas que están obviamente en las encuestas arriba de él, pero que sus argumentos en cierta forma son, como tú lo decías hace un rato, lo que piensa la gente, es el día a día de la gente? Así es, considero que sí creció, o sea, no está igual que en el primero y ahorita ha llegado con todo ese pues refuerzo que ha tenido para sus propuestas. Fue el único que hizo propuestas, no se fue al ataque. ¿Sí? Fue el que habló de las estrategias que tiene en materia de seguridad, en materia de migración, en materia de relaciones a nivel internacional. Fue el que aportó más. Entonces, considero que, por una parte, con la primera pregunta, ¿quién ganó el debate? En este sentido, considero que Maínez tuvo una mucho mejor actuación que lo que hizo Claudia y que lo que hizo Xóchitl, porque sí fue el ataque. Claudia no tenía sus propuestas concretas, sino un seguimiento de lo anterior. Habló de que va a seguir la Guardia Nacional, habló de cuestiones de coordinación, cuando eso lo establece la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde que inició, y en este sexenio no se dio tal coordinación, por el contrario. Sin embargo, Maínez, por su parte, sí habló de capacitación de la policía, de los municipios, habló de más cuestiones, propuestas más allá. ¿Considerarías que Maínez innova más? Innova y hace propuestas, porque Xóchitl se encargó de atacar y no da los resultados, no da propuestas. Bueno, sin embargo, Maínez ha enfocado sus narrativas, sus discursos, sus intervenciones siempre hacia un público específico, los jóvenes, los menores de 30 años, los menores, las nuevas generaciones. Que está encaminadísimo porque tenemos una población en México muy joven que va a votar por primera vez, entonces creo que cabe muy bien. Yo sí tengo certeza de que si alguien no había decidido, yo creo que Maínez hoy le dio elementos para tomar decisión y a lo mejor votar por él. Creo que fue un buen argumento, nos dio momentos, es que nos ha dado mejores momentos también muy divertidos dentro de los debates y que lo ha hecho menos tedioso. La verdad es que entre la rigidez de la candidata, entre Xóchitl, que hoy estaba muy despeinada y que estaba buscando cómo atacar, creo que Maínez fue el que tuvo propuestas concretas y que además tiene muy claro hacia qué público va dirigido, un público joven. ¿La estrategia de Maínez, Eduardo, será la mejor en ese sentido de tratar de captar a ese público joven? Al menos su estrategia habrá sido mejor para los jóvenes, no solo en este debate, sino también en los dos previos. Sí, es que Maínez también ataca, pero fijémonos en la diferencia del ataque, en lo que acabamos de ver en el inserto. Lo que hace es que cita cómo vas a hacer esto si estás proponiendo en tus listas, en las listas para plurinominales de tu partido, a delincuentes, les dice. Y entonces, lo cual es cierto, porque en los primeros lugares de las listas de los partidos que apoyan a Xóchitl están, quisieron poner a García cabeza de vaca,
¿no? Que no se permitió. Está Ricardo Anaya, que sí tiene un proceso abierto independientemente, y por eso está fuera del país, no porque sea un perseguido político. Está Alito Moreno, que está denunciado por sus propios copartidarios, está denunciado por malos manejos de financiamiento del INE en el segmento dedicado para equidad de género. Entonces, aparte de lo que ha hecho Laida en Campeche, etcétera. Entonces, sí, el ataque de Maínez es inteligente porque está basado en la realidad y por eso tiene efecto. Aparte de lo empático que es por la forma en que lo hace y que genera hasta sonrisas y aún risas, ¿no? Pero además, Maínez tiene una característica y Movimiento Ciudadano, y por eso cuando se habla de declinación es de risa, ¿no? Es el único que va solo, es decir, tiene la audacia frente a dos grandes fuerzas, sobre todo la de Morena y sus aliados, pero también de la oposición, que van aliados, tiene la audacia, Movimiento Ciudadano y Maínez, de ir solo. Eso me parece que tiene su valor, ¿no? Y por eso yo creo que si hay movimiento en las intenciones de voto, que eso lo miden las encuestas, lo vamos a saber en unos días, yo pienso que serían para Maínez. El mérito de la audacia. Nos quedamos con eso de Maínez. Pues vamos a un corte y regresamos a esta mesa de análisis del tercer debate presidencial. Estamos de vuelta en esta mesa de análisis del tercer debate presidencial, el tercero y último. Y bueno, las campañas también se han desarrollado en las redes sociales. ¿Qué comportamiento han tenido los candidatos presidenciales en las redes sociales? Vamos a ver esta cápsula y regresamos a comentarla. Las y el candidato a la presidencia de la República desplegaron diferentes estrategias en sus redes sociales durante su campaña proselitista. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde, utilizó las redes sociales para difundir sus eventos, emitir pronunciamientos sobre temas de coyuntura y de vez en cuando reveló elementos de su vida personal. En las últimas semanas ha publicado sus reuniones con personalidades que respaldan su candidatura. Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, también usó las redes sociales para promover sus actos, pero sobre todo para emitir mensajes y pronunciamientos de crítica a sus adversarios y al gobierno federal. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, ha reforzado su campaña dirigida a los jóvenes con mensajes efectivos en redes sociales. Pudo incluso posicionar su jingle Presidente Maínez y ha compartido aspectos de su vida personal. Respecto al número de seguidores que tiene cada uno de los candidatos, Sheinbaum lleva la delantera, pues cuenta con 2.3 millones de seguidores en Facebook, 2.9 millones en Twitter, 2.7 millones en TikTok y 805,000 en Instagram. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, se ubica en la segunda posición en TikTok y en Facebook, pero en Twitter e Instagram ese lugar lo ocupa Xóchitl Gálvez. Bien, pues regresamos ya a esta mesa de análisis de Reto 2024 y pues esto fue prácticamente el planteamiento que están haciendo los candidatos presidenciales en redes sociales. Lidia, ¿cómo ves este debate que se da en redes sociales, al margen de lo que vemos que se realizó ahorita en el debate? ¿Cómo ves este debate que han tenido los candidatos en ese mundo digital, en ese mundo virtual, y que a una le ha funcionado más que a otra de las candidatas presidenciales? Bueno, los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato han tenido mucha presencia en redes. Lo que sí vemos es que todos tienen su número uno dependiendo del público objetivo. Maínez, por ejemplo, tiene el número uno en seguidores en TikTok. Y la cancioncita pegó increíblemente, todos invariablemente se la saben, todos los chavitos, niños, chavitos, todo el mundo se la sabe. Xóchitl Gálvez tiene el número uno en Twitter, el debate más donde hay mucha participación intelectual, y Claudia tiene muchos seguidores en Facebook. Entonces, como que cada uno tiene su público dependiendo el objetivo, dependiendo su público, y esto también lo vemos
en las encuestas. Las encuestas, muchas de las encuestas que hemos visto van dirigidas, las encuestas digitales le dan menos margen de ganancia a Claudia cuando son digitales que cuando son presenciales. Entonces creo que hay un debate interesante dependiendo del público objetivo en cada una de las redes. Entonces, no sé si pudiéramos como medir esta presencia, porque los tres tienen una presencia importantísima. Creo que Claudia tiene, ahorita en el postdebate rápidamente veía que Claudia tiene muchísima presencia y están en X, están subiendo muchísimos posts ahorita. Entonces, eso es lo que yo alcanzo a ver de momento, en el postdebate rápidamente, en un vistazo. Y que además este postdebate que estamos, o este debate que estamos viendo en redes sociales, a lo mejor va a ser el debate más importante, porque hay mucha gente que no vio el debate o no lo vio de forma en tiempo real, y este debate lo va a seguir mucha gente durante los próximos días. Cristina, ¿tú cómo ves esta situación de lo que ya empiezan, lo que se ve en redes sociales, qué tan importante es y que en algún momento se convierta a lo mejor en lo más importante para un amplio sector del electorado, de la gente que va a votar? Claro que sí. Están teniendo, conforme a esta cápsula que tuvimos, la misma actitud, ¿no? La agresión por parte de Xóchitl, las propuestas por parte de Maynes a ese sector. Y como bien dice la doctora, el grupo en el que están cada uno de ellos, ¿no? Y cómo se clasifican las redes sociales en cada uno de estos grupos. Entonces, la influencia que puede tener en redes no siempre se refleja tampoco en las votaciones, porque puede estar uno más activo en redes y a fin de cuentas no ir a votar o cambiar el voto al mismo tiempo. Entonces, como bien decía también el doctor, el 2 de junio va a ser la verdadera encuesta que vamos a tener, porque en redes no siempre refleja totalmente, ¿no? Se puede mover mucho por los núcleos a quien va dirigidos. Y los bots. ¿Reflejan algo de la realidad lo que pasa en las redes sociales? Es decir, ¿tendrá algún efecto lo que sucede en las redes sociales en la campaña presidencial? Bueno, yo creo que la presencia de los distintos candidatos en las redes sociales tiene una importancia, digamos, relevante. Hay mucha gente que toma muy en serio y que le ayuda a tomar decisiones lo que se dice en las redes sociales. Pero yo creo que no podemos dejar de hablar, cuando hablamos de propaganda electoral en las redes sociales, es este conjunto de propaganda negra que se ha extendido mucho en las redes sociales y que las autoridades electorales y no electorales no han podido hacer prácticamente nada en ese sentido, porque es evidente que son campañas orquestadas por algún segmento de los candidatos, de algunos candidatos o de grupos cercanos a los candidatos y que ni siquiera están necesariamente en México, sino incluso en otros países, de acuerdo con lo que se ha detectado. Hay tweets o ahora mensajes de X en los que aparecen una y otra vez replicado miles de veces, incluso con el error original, que le falta una letra a presidente, por ejemplo, dice presidente en vez de presidenta, o dice Xóchitl al revés, ¿no? Sin la TL en sentido confundido. Entonces, esto es algo que pues es una realidad, ahí está. Por fortuna, cada vez el usuario de redes sociales es más consciente de esto, pero todavía tiene un efecto negativo y allí tendrían que enfocarse los esfuerzos de las autoridades electorales para ver qué se puede hacer en ese sentido. Es algo muy lamentable porque distorsiona la conversación. La conversación puede ser todo lo duro que se quiera, todo lo enfático que se quiera, pero que sea una conversación real, no patrocinada por grupos afines a los candidatos y que pues hacen que por las redes pues se conviertan en un
lodazal. Y vamos precisamente a ver qué se estuvo publicando, algo de lo mucho que se publicó, de lo mucho que se publicó, pero vamos a pasar algunos extractos. Vamos a ver qué se publicó en redes sociales mientras ocurría este debate. Vamos con la primera publicación, por favor. En la primera publicación de Xóchitl Gálvez, que tiene mucho que ver con esto que comentabas, Eduardo, lo que hace Xóchitl es prácticamente también replicar esa crítica, replicar esa actitud aguerrida que tiene y va hacia lo que ha señalado contra Claudia Sheinbaum, el asunto de la vinculación con el crimen organizado, la vinculación con una serie de irregularidades. Nuevamente volvemos al punto, ¿eso le funcionará, Eduardo, en ese sentido? ¿Le traerá en ese mundo digital, en ese mundo virtual, le traerá cierta rentabilidad electoral? Hasta ahora, pues no le ha resultado muy rentable. Insisto, yo creo que la estrategia es equivocada. Y por lo que hace a caracterizar a Morena como un narcopartido, pues obviamente se refiere al financiamiento ilegal de campañas. Pero curiosamente el partido que menos dinero necesita de fuera es Morena, porque tiene un financiamiento público, que ese es otro tema que algún día valdría la pena discutir, que anda por los, si no recuerdo mal, por los 3,000 millones de pesos, por lo menos, más de 1,000 ya se me hacen, no tengo la cifra exacta, pero en todo caso es el quien más dinero recibe, por razones legales, no hay nada de ahí de presión de nadie, sino que es lo que le corresponde de acuerdo con la normatividad que existe, que es una normatividad que yo creo que debe cambiar, porque siempre privilegia al partido más votado. Ya ahora lo es Morena, antes lo fue el PAN, antes lo fue el PRI, y yo creo que esa es una situación que debe cambiar. En todo caso, el partido que más dinero tiene de financiamiento público es Morena, y el que puede recibir mayor financiamiento público de sus militantes, pues es también Morena, porque entre sus militantes están muchos funcionarios públicos, servidores públicos, que pueden hacer una aportación sin que les lesione o les lesione demasiado, porque una buena cantidad de esos simpatizantes tienen un salario que está por encima de lo general en el país. De modo que yo no dudo que haya dinero del narcotráfico. Bueno, ¿dónde no hay dinero del narcotráfico en este país? ¿No? Es una realidad cercana, no cercana, sino muy habitual, lamentablemente habitual, pero que lo cierto es que el dinero, las campañas que realmente le interesan al narcotráfico no son las campañas presidenciales, ni las de diputados, ni las federales, les importa poco. Las que les importa son las campañas municipales, particularmente alcaldes y directores de policía y de obra pública. Por eso vemos que los candidatos municipales están siendo víctimas de asesinatos, de ataques, de agresiones, porque ellos son los que sí le interesan al crimen organizado. En fin, en todo caso, decir que un partido es un narcopartido es algo muy grave, pero es algo casi imposible de probar en el supuesto caso que alguna prueba pudiera haber, ¿no? Entonces, es un ataque gratuito, y yo creo que por eso, como este ataque, ha habido muchos de la campaña de Xóchitl Gálvez, y pues hasta ahora no le ha resultado rentable, por lo menos en intenciones de voto. De acuerdo, pues vamos a un corte y continuamos con esta revisión de lo que se publicó en redes sociales mientras ocurría este debate presidencial. En un momento regresamos. Seguimos en esta mesa de análisis, nos acompaña la doctora Cristina Pablo Dorantes, también Lidia Mejía Robles y el doctor Eduardo Uchim. Bueno, vamos a ver algunas de las intervenciones y posteos que hizo
Jorge Álvarez Maínez, el equipo de Jorge Álvarez Maínez, mientras se desarrollaba el debate. Esto fue lo que publicaron en redes sociales. Pues así es, vemos que Jorge Álvarez Maínez presentó pues básicamente una actitud un tanto más propositiva, al igual que Claudia Sheinbaum, como veremos en unos momentos, y se fue más por el asunto de las propuestas, como decíamos hace un rato. El aspecto que él presentaba era básicamente sí hacer algo de crítica, pero también presentar propuestas. Lidia, ¿cómo viste la postura de Maínez durante el debate y también cómo la ves, cómo la visualizas en el aspecto de redes? ¿Crees que ahí tendrá una mayor ganancia todavía electoral? Sí, totalmente. Yo creo que Álvarez Maínez no tenía nada que perder desde el inicio de la campaña, ¿no? Yo creo que él sabía que iba a estar en un tercer lugar y que al contrario ha ganado muchísimo, muchísimo políticamente hablando. Creo que todo este tema que se ha discutido en la semana de declinar y demás es una vacilada literalmente, porque creo que él ha crecido muchísimo y creo que él al no tener nada que perder, lo único que le queda es ir arriba y lo ha logrado, lo hemos visto mercadológicamente, lo ha logrado mucho con toda esta ola naranja, con la cancioncita, lo ha logrado mucho con propuestas, tiene un público muy definido, el ataque ha ido en dos sentidos, que no está mal, ha ido en ataque en dos sentidos y creo que lo decíamos hace ratito, si alguien tenía ciertas dudas, a lo mejor hay muchos que van a decidir votar por él, que esto también es contraproducente para Xóchitl, porque al final divide a la oposición, ¿no? Al final votos para Maínez son menos votos para Xóchitl y son votos a favor de Claudia. Entonces, digamos que a favor de Maínez políticamente lo ha logrado, aquí creo que la gran perdedora pues sigue siendo Xóchitl Gálvez. Así es, y finalmente vayamos rápidamente a lo que publicó, algunas de las publicaciones de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál fue la postura de Claudia Sheinbaum en redes sociales? En redes sociales también Claudia Sheinbaum fue por el lado de la propuesta, sobre todo hablando sobre el asunto icónico de estar, lo que decíamos hace un rato, en un lugar simbólico por el 68, también habló sobre el asunto de los programas sociales. Cristina, ¿cuál verías que es la postura de Claudia Sheinbaum en redes sociales? También ese posicionamiento de lo que decíamos hace rato del peso de la historia y de respaldarse precisamente en que ya ha sido gobierno o que su partido está en el gobierno y que ella también ha sido gobernante. Se mantiene. Yo considero que Xóchitl se mantiene en redes sociales, porque hay que recordar aquí también que las redes sociales son aldeas que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que no se ha tocado es lo de WhatsApp. En WhatsApp yo tengo diferentes grupos de los cuales solamente para monitorear, ¿no? Donde tengo asociaciones de profesionistas en donde están solamente con un partido y atacan, y atacan, y atacan, ¿no? Entonces yo los tengo para monitorear, pero hay personas que dicen, me salgo del grupo, porque así se han hecho en esos grupos, ¿no? Es otra red social que también hay que considerar. Pero sí creo que Claudia se sigue conservando en redes sociales igual, y por el contrario estoy de acuerdo con Lidia, en donde la gran perdedora aquí sí fue Xóchitl, ¿no? Y por el contrario, con los jóvenes, que esta música se escucha hasta en las discos, en los lugares de diversión de los jóvenes, y ha seguido subiendo, y ellos son los que manejan más las redes sociales. Todos las manejamos, pero los jóvenes están más al día en estas redes sociales. Así es. Ahora vayamos a un aspecto nodal, el asunto de las propuestas. Se nos está agotando el tiempo, pero vayamos al asunto de las propuestas, de los datos, lo que se planteó en este debate en materia muy concreta, muy puntual, de lo que fueron propuestas y datos de las candidatas y el candidato. Vamos primero con Maínez para ver cuáles habrán sido las propuestas más importantes que hizo Maínez durante este tercer debate presidencial. Aquí tenemos algunas, repasémoslas rápidamente. Tenemos aumentar el salario mínimo, que ya lo había dicho en un debate anterior, duplicar el número de becas para jóvenes, se pronuncia a favor de la mujer para que decida sobre su cuerpo, también implementar un plan nacional de pacificación y construir centros de identificación humana. Lo que platicábamos hace rato, Cristina, son propuestas un tanto innovadoras. Lidia, ¿tú cómo ves las propuestas de Maínez en este contexto? ¿Las plantea y sí las comunica bien? Las plantea y las comunica bien, creo que fue el único que nos dio propuestas claras y concretas a todos los cuestionamientos que se le hicieron con respecto a las candidatas que evadieron muchas respuestas, especialmente Claudia Sheinbaum, evadió respuestas para ser concreta con los cómo, que es lo que se preguntaba y que preguntaron los moderadores. Creo que
Hay otra que a mí me gusta que dice la democracia más barata, cosa que decía el maestro, mi compañero panelista, que es vamos a darle menos dinero al que más está posicionado y vamos a darle más al que menos, ¿no? Entonces creo que tiene propuestas claras, concisas. Evidentemente no hay tiempo para que ellos mismos nos dijeran los cómo, pero creo que tiene propuestas muy concretas sobre lo que podría hacerse. De acuerdo. Vamos rápidamente al siguiente candidato, que en este caso sería Claudia Sheinbaum. Vamos a ver a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum propuso crear 1 millón de viviendas para jóvenes, ya lo había comentado en un debate anterior también, mantener programas sociales y crear 2 más. También aumentar los elementos de la Guardia Nacional, 140,000 elementos, un programa de jóvenes uniendo a la nación y el Instituto Nacional de Migración y la Comisión de Ayuda a Refugiados. En este caso, Cristina, especialista en seguridad pública, finalmente, ¿cómo viste las propuestas de Claudia Sheinbaum en ese sentido? Son propuestas obviamente de continuidad al actual gobierno, pero ¿factibles? Dan continuidad, pueden ser factibles y da esta continuidad, pero no son las más adecuadas. No tienen una visión de seguridad ciudadana que tiene que ver, por el contrario, lo que hizo Maynes, que sí tiene más visión, o sea, abarcar cuestiones de educación, salud, pero todo contenido. Aquí nos habla de que la Guardia Nacional tiene que seguir y no nos dice nada que va a ser de nueva cuenta civil, que eso es algo que se ha pedido. Nos habla de capacitación, sí, para la Guardia Nacional, que en 6 años no se hizo. Nos habla de una justicia restaurativa también, que no han hecho. En la Ciudad de México sí se trabajó sobre justicia, sobre la justicia restaurativa. Puede tener elementos, pero no se ha trabajado en materia federal. También habló de una disminución de secuestros, lo cual no se ha hecho. No nos habla más bien de su atención a las causas, de mejor policía, más Guardia Nacional, que es lo que dice, una mejor policía que no se atendió en este sexenio, por el contrario, se quitó la policía, por eso tantos en las carreteras nacionales tenemos tantos hechos violentos, porque ya no tenemos una policía federal como la teníamos antes. La Guardia Nacional no está atendiendo, la Guardia Nacional anda buscando quien los capacite en el sistema penal acusatorio, que está desde el 2008 y que no se aprovechó en todo este sexenio. La Guardia Nacional no sabe cómo ser primer respondiente, todo se lo deja a la Policía Municipal. Nos habla de inteligencia e investigación, desconoce totalmente el tema, piensa que inteligencia solamente son las cámaras, porque así lo dijo, y es otra estrategia con una visión de seguridad ciudadana para poder tener todos la prevención del delito, que no toca en este tema, y la prevención del delito es esencial. Claudia ha dicho que está a favor de la prisión preventiva también, cosa que nos tiene las prisiones muy saturadas y que tampoco se va a solucionar con lo que ella está promoviendo. De acuerdo, pues vamos rápidamente a las propuestas de Xóchitl Gálvez. Finalmente ella propuso crear 5 millones de viviendas, 10,000 escuelas de tiempo completo, proponer un mando civil para la Guardia Nacional, impulsar programas para regularizar a migrantes y 2 millones de techos con paneles solares. Eduardo, esas son las propuestas de Xóchitl Gálvez. Te pediría también tratar de hacer un ejercicio de síntesis. También ya estamos cerrando, se nos está acabando el tiempo, pero con base en todo esto que hemos visto, ¿cuáles serían tus conclusiones de este tercer debate presidencial? Bueno, las propuestas de Xóchitl, estas anotadas, me parece positivas, son buenas intenciones. Lo que yo no veo es una articulación en un proyecto de nación, como decíamos, y mi conclusión sobre el debate es que fue un debate fluido, fue un debate que a mí me pareció el mejor de los tres, sobre todo porque bajó un poco el ataque constante entre ambos, sobre todo los de Xóchitl. No se quitó todavía esa fase negativa, esa descalificación injustificada, pero yo lo vi más propositivo. Y de tal suerte que pues yo creo que fue buen cierre de debates, que por cierto lo que ordena la ley son 2 debates obligatorios y ahora tuvimos 3. Lidia. Bueno, para concluir, yo creo que
Fue un buen ejercicio, me gustó la dinámica, fue mucho más ágil. Lo vimos en el segundo, lo vimos en el tercero. Y bueno, mi conclusión es que la única posibilidad y responsabilidad que tenemos de hacer lo mejor para nuestro país es acudir a votar el próximo 2 de junio, todos los mexicanos, por cualquier proyecto que sea el que nos interese, pero ir a votar, no dejar de hacerlo, porque no hacerlo, no ir a votar en perjuicio de nuestro país. Entonces, si queremos cualquier posibilidad de mejora, tenemos que ir a acudir a las urnas. De acuerdo. Cristina. Considero también que en este debate realmente lo que nos hizo centrar más es que sí va a haber un cambio en la decisión del voto. Creo que las propuestas, por ejemplo, de Maynes, fueron más concretas. Xóchitl se vino para abajo y, como bien decía Lidia, aquí sí se va a definir entonces el voto. Creo que este debate sí fue interesante, aunque de repente bajó, se hizo un poco tedioso, pero con las propuestas, con la actividad que tuvieron cada uno, yo creo que sí va a ser decisivo. Y efectivamente hay que ir a votar este próximo 2 de junio para poder participar en lo que se habló, en la democracia. La democracia la tenemos que hacer todos. Pues Israel, nos vamos. Pues bueno, faltan 10 días de campaña, 15 días para la elección, la invitación y el esfuerzo que también se hizo en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos es dar los mayores elementos para que la gente tenga pues mayores elementos para poder emitir un voto informado y razonado el próximo 2 de julio. De mi parte, muchas gracias, Enrique. Pues nos vamos, muchas gracias a usted, querida audiencia, que nos acompañó durante estas mesas de análisis de los debates presidenciales y sobre todo porque estamos ya cerca de la cita final en las urnas, el veredicto del 2 de junio. Y este ejercicio que realizamos fue precisamente para coadyuvar a un voto mejor informado. Reto 2024, aquí en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Buenas noches, seguimos haciendo análisis. Gracias.